Hola y bienvenidos a la comunidad del Próximo Framework en Ingeniería. Si están aquí es porque comparten nuestra visión, dominar las bases de la ingeniería para liderar la innovación con inteligencia artificial. En esta sesión del curso de fotónica damos un paso crucial en ese camino. En los capítulos anteriores hemos aprendido a crear luz, hemos domesticado los átomos y los electrones para generar fotones a voluntad, desde la fuerza bruta de un láser de CO2 hasta la elegancia de un LED, pero crear luz es solo la mitad de la historia. Ahora tenemos que aprender a verla, no con nuestros ojos, sino con dispositivos que pueden medirla, cuantificarla y convertirla en información útil. Hoy abrimos el capítulo de los detectores de luz, nuestros ojos electrónicos hacia el universo fotónico. Antes de sumergirnos en los tipos específicos de detectores, tenemos que aprender a hablar su idioma. Tenemos que entender los parámetros clave que definen el rendimiento de cualquier fotodetector. Son las especificaciones técnicas que nos dicen si un detector es adecuado para ver la luz tenue de una galaxia lejana o para captar los pulsos ultrarrápidos de una fibra óptica. En primer lugar, tenemos la responsividad. Este parámetro responde a una pregunta muy simple. Por cada vatio de potencia de luz que incide sobre el detector, ¿cuántos amperios de corriente eléctrica genera? Es una medida directa de la sensibilidad del dispositivo. Imaginen un molino de agua. La responsividad sería el equivalente a preguntarse cuántas vueltas por minuto da el molino, la corriente eléctrica, por cada litro por segundo de agua que lo golpea. La potencia de la luz. Un detector con alta responsividad es como un molino muy eficiente que gira muy rápido incluso con un pequeño arroyo. El segundo principio clave que está íntimamente relacionado con el primero pero es más fundamental es la eficiencia cuántica o quantum efficiency. Aquí no hablamos de potencia, hablamos de partículas. La pregunta es, por cada fotón que golpea la superficie del detector, ¿cuál es la probabilidad de que genere un electrón que contribuya a la corriente eléctrica? Es un porcentaje. Una eficiencia cuántica del 90% significa que de cada 10 fotones que llegan, 9 son detectados exitosamente y uno se pierde, ya sea porque se refleja o porque atraviesa el material sin ser absorbido. La analogía perfecta es un portero en la entrada de un concierto. La eficiencia cuántica es el porcentaje de personas con entrada válida, fotones, que el portero realmente deja pasar para que se unan a la multitud, electrones. Un portero distraído o unas entradas falsas reducirían la eficiencia. En un detector ideal, la QE sería del 100%, pero en el mundo real siempre hay pérdidas. El tercer parámetro es el archienemigo de toda medida de precisión, el ruido. El ruido es cualquier señal eléctrica que no proviene de la luz que queremos medir. Imaginen que intenten escuchar un susurro, la señal de luz, en una habitación con el aire acondicionado zumbando constantemente. El ruido. Si el zumbido es demasiado alto, el susurro se pierde. Los detectores tienen varias fuentes de ruido, pero la más fundamental es la que existe incluso en total oscuridad, el llamado dark current o corriente de oscuridad. Es una pequeña corriente aleatoria que el detector genera simplemente por la agitación térmica de sus propios átomos. Por eso muchos detectores de alta sensibilidad, especialmente los que se usan en astronomía, se enfrían en temperaturas criogénicas para calmar esa agitación y reducir el ruido al mínimo. Lo que realmente nos importa no es la señal o el ruido por separado, sino la relación señal-ruido. Queremos que el susurro sea mucho más fuerte que el zumbido de fondo. Finalmente, el cuarto parámetro esencial es el ancho de banda o la velocidad del detector. Esto responde a la pregunta: ¿con qué rapidez puede el detector reaccionar a cambios en la intensidad de la luz? Si iluminamos el detector con un pulso de luz muy corto, la señal eléctrica que genera es también un pulso corto y nítido, o es una versión lenta borrosa. Piensen en una cámara de fotos. Un detector con ancho de banda bajo es como una cámara con una velocidad de obturación lenta. Si intentan fotografiar un coche de carreras, la imagen saldrá movida, borrosa. Un detector con ancho de banda alto es como una cámara de alta velocidad. Puede capturar cada instante con claridad perfecta, congelando el movimiento. Para aplicaciones como las comunicaciones por fibra óptica, donde los detectores tienen que distinguir miles de millones de pulsos de luz por segundo, un ancho de banda enorme es absolutamente crucial. Estos cuatro parámetros, responsividad, eficiencia cuántica, ruido y ancho de banda, son el ADN de cualquier fotodetector, el lenguaje universal que usaremos para describirlos a todos. Con este lenguaje en nuestro arsenal, podemos empezar a explorar la primera gran familia de detectores, los detectores térmicos. El principio de funcionamiento es el más intuitivo de todos. ¿Qué ocurre cuando la luz del sol incide sobre una superficie oscura? Se calienta. Los detectores térmicos se basan en exactamente eso. Son dispositivos que, en primer lugar, tienen una superficie absorbente que captura los fotones y los convierte en energía de calor. En segundo lugar, miden el minúsculo aumento de temperatura que este calor provoca. Y en tercer lugar, convierten ese cambio de temperatura en una señal eléctrica medible. La gran ventaja de los detectores térmicos es que son increíblemente universales. No les importa el color o la longitud de onda de la luz. Un fotón ultravioleta o un fotón infrarrojo, si son absorbidos, producirán calor igual. Esto los hace ideales para medir la potencia total de fuentes de luz de banda ancha, como la radiación de un cuerpo negro o la salida de una lámpara. Su principal desventaja es que por lo general son lentos. Calentar y enfriar un objeto lleva tiempo, por lo que su ancho de banda suele ser bajo. El primer tipo de detector térmico que vamos a analizar es la termopila. Su funcionamiento se basa en uno de los fenómenos más elegantes de la física, el efecto Seebeck. Si toman dos alambres de metales diferentes, digamos cobre y constantán, y unen sus extremos, han creado un termopar. Si una de las uniones se calienta mientras la otra se mantiene fría, aparece un pequeño voltaje entre los dos alambres. Es como si el calor empujara a los electrones a moverse, creando una diferencia de potencial. Un solo termopar genera un voltaje muy pequeño. La solución ingeniosa de la termopila es conectar docenas o cientos de estos termopares en serie. Imaginen una cadena de personas pasándose cubos de agua. Cada persona contribuye un poco al esfuerzo total. En la termopila, cada termopar contribuye con su pequeño voltaje, y al sumarlos todos, obtenemos una señal eléctrica significativa. En un detector de termopila, los fotones inciden sobre una superficie absorbiente que está en contacto con un conjunto de uniones calientes, mientras que el otro conjunto de uniones frías está anclado a un disipador de calor. Cuanta más luz incide, mayor es la diferencia de temperatura y por lo tanto mayor es el voltaje de salida. Son dispositivos robustos, estables y muy lineales, perfectos para fabricar los medidores de potencia que encontramos en todos los laboratorios de óptica para caracterizar láseres. El segundo tipo principal de detector térmico es el volómetro. Si la termopila convierte el calor en voltaje, el volómetro convierte el calor en un cambio de resistencia. El corazón de un volómetro es un material cuya resistencia eléctrica es extremadamente sensible a la temperatura. Un pequeño cambio de temperatura provoca un gran cambio en su resistencia. A este componente se le llama termistor. El funcionamiento es simple. Se hace pasar una corriente constante a través de este termistor. Cuando la luz incide sobre el absorbedor que está acoplado, el termistor se calienta, su resistencia cambia y según la ley de Ohm, el voltaje a través de él también cambiará. Midiendo este
cambio de voltaje podemos inferir el cambio de temperatura y por lo tanto la cantidad de luz que ha llegado. Los volómetros pueden ser increíblemente sensibles, mucho más que las termopilas. Son capaces de detectar cambios de temperatura de millonésimas de grado. Esta sensibilidad extrema los convierte en los detectores preferidos para la astronomía en el infrarrojo lejano y las microondas. El instrumento MIRI del telescopio espacial James Webb, por ejemplo, utiliza matrices de volómetros para ver la luz tenue de las primeras galaxias del universo, pero su aplicación más conocida está mucho más cerca de casa: las cámaras de imagen térmica. Estas cámaras no ven la luz visible, ven el calor que emiten los objetos. Cada píxel de la cámara es un minúsculo volómetro que mide la radiación infrarroja y la traduce en una imagen de falso color, donde podemos ver la temperatura de todo lo que nos rodea. Para recapitular, hoy hemos establecido las reglas del juego, los 4 parámetros clave: responsividad, eficiencia cuántica, ruido y ancho de banda, que necesitamos para juzgar a cualquier detector. Y hemos explorado la primera familia, los detectores térmicos, aquellos que funcionan sintiendo el calor de la luz. Hemos visto cómo las termopilas usan el efecto Seebeck para convertir directamente una diferencia de temperatura en voltaje, y cómo los volómetros, aún más sensibles, detectan un cambio en la resistencia eléctrica. Ambos son lentos pero universales, nuestros termómetros de precisión para el mundo de la luz. En la próxima sesión, cambiaremos de paradigma y exploraremos los detectores cuánticos, aquellos que detectan fotones individuales y que son la base de las comunicaciones y la imagen digital de alta velocidad.